si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este texto bíblico realmente nos invita a hacer una reflexión profunda de qué tanto amamos a Dios. Porque fíjense que la condición está dada para aquellos que aman a Dios. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tenemos que reflexionar cómo estamos amando a Dios. Si realmente estamos amando a Dios como Dios quiere ser amado. Si estamos amando a Dios como Dios espera ser amado. Si estamos amando a Dios como Dios exige ser amado. Porque uno de los mandamientos que el Señor nos dio es que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y lo importante es saber si lo estamos haciendo de esa manera o no lo estamos haciendo de esa manera. Si lo estamos haciendo de esa manera, entonces todas las cosas nos ayudan a bien. No importa si son buenas o sean malas, pero sabemos que todas las cosas nos van a ayudar para bien si es que nosotros amamos a Dios como Él espera que nosotros lo amemos. Y por eso es importante que nosotros hagamos una evaluación de si estamos amando a Dios en esa condición o no. Y si no lo estamos haciendo, tenemos que tomar la determinación de empezar a amar a Dios. Amar es una decisión. Amar no es un sentimiento. Amar es un acto de la voluntad de las personas. Y por eso no es cierto cuando algunas parejas dicen, no, es que nosotros finalmente no vamos a continuar en nuestra relación porque se acabó el amor, ¿verdad? Esto es una mentira enorme, porque el amor no es un depósito que está y que se va desgastando hasta que se acaba. El amor es una decisión que se hace cada día. El amor es algo que nosotros vamos creando en la medida en que vamos tomando decisiones de amar. Y por eso nosotros decidimos amar, y cuando nos comprometemos a amar de por vida, tenemos que cumplir con ese pacto, con ese compromiso. Amén. El amor es una decisión. Y cuando nosotros decidimos amar a Dios, es una decisión también que hacemos, voluntaria, de que vamos a amar a Dios como Dios quiere ser amado. Dice en la palabra de Dios, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Entonces una forma de demostrar que amamos a Dios es guardando sus mandamientos. De tal manera que si nosotros amamos a Dios como Él espera que nosotros lo amemos, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, eso significa con todos nuestros recursos, con nuestra capacidad, con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, estar viviendo una vida enfocados en Dios, entonces todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor, no importa cuáles sean, siempre nos van a ayudar para bien. De tal manera que esta es una promesa que nosotros vamos a poder disfrutar y que vamos a estar disfrutando siempre y cuando estemos nosotros amando a Dios. Dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él nos conoció antes de habernos creado. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos formó. No solamente nos conoció, sino que nos formó y ya definió un plan para nuestra vida. De tal manera que Él quiere que nosotros seamos hechos conforme a su Hijo Jesucristo. Amén. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vemos aquí una cadena de bendiciones que Dios tiene para cada una de las personas que Él ha llamado. Y nos ha llamado a todos. ¿Cuántos creen que han recibido el llamado del Señor? Amén. Todos hemos sido llamados por el Señor para servirle al Señor. Y esto significa que si Él nos llamó, Él también nos ha justificado. ¿Y justificado qué significa? Significa que todas nuestras obras malas ya pasaron por la justicia, porque Él ya pagó por esas obras malas que nosotros hicimos. De tal manera que Él ya nos ha justificado. Pero, no obstante, nos ha justificado, ahora Él quiere glorificarnos. Y la forma de glorificarnos es que nosotros estemos andando en el amor de Dios, enfocados en Dios, y de esta manera vamos a poder ver la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen?
Amén. De tal manera que es supremamente importante cuando nosotros nos enfocamos en Dios, porque vamos a poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, no debemos tener ningún temor. No debemos estar angustiados, desesperados. En la vida que estamos viviendo, la sociedad en la cual nos correspondió vivir, realmente es una sociedad que nos genera muchísima estrés, mucha angustia, mucha preocupación. Vemos que la corrupción está por todos lados. Es impresionante cómo ve uno que realmente la corrupción se ha tomado el control de los gobiernos, de las instituciones, de las personas, y pues ahora vive el bobo vive del bobo, el vivo vive del bobo, decimos, ¿no? Entonces todos tienen que ser vivos para poder estar viviendo de los bobos, y resulta que empezamos a generar una serie de cuestionamientos en donde si no aprovechamos la oportunidad, entonces somos unos tontos. Y no, los principios de honestidad se han perdido y los valores se han perdido. En esta sociedad realmente todo ha estado cambiando de una forma tan acelerada que yo recuerdo que hace 30 años la situación había corrupción, pero ahora había como principios, había valores, y hoy realmente están definitivamente perdidos en la argumentación, en la relatividad, en el respeto y en la tolerancia, de tal manera que tenemos que buscar de Dios y enfocarnos cada vez más en Dios, porque esta situación indudablemente nos genera mucho estrés, nos genera ansiedad, nos genera depresión. Es impresionante ver cómo, por ejemplo, en los comicios de hace una semana, en el partido Colombia Libres, que es un partido cristiano que se lanzó y que ustedes lo conocen bien, hubo una cantidad de robo de votos impresionante. Increíble, pero descarada. O sea, el mismo representante de la Cámara que estuvo en alguna oportunidad aquí, votó en una mesa aquí en Unicentro y fue a mirar en el formulario E14 de la registraduría y no aparecía ningún voto para Colombia Libre, sino que él mismo votó ahí. Y casos como ese se han encontrado 4.000 en el país. Esto uno dice, esto es generalizado, esto es una conspiración, ¿esto qué sucede? ¿Verdad? Y yo entiendo qué es lo que sucede. Lo que sucede es que la tendencia moral del país se está desmoronando, y entonces no quieren que haya alguien en el Congreso que de alguna manera trate de rescatar esos valores perdidos. Entonces está sucediendo eso, es una cosa increíble. Se están en este momento organizando para poner unas tutelas y para poner una denuncia penal, porque esto realmente es una conspiración, y esto es increíble. De tal manera que uno dice, hombre, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se están perdiendo los principios, los valores. Definitivamente no se acepta la voluntad popular. Y este es uno de los principios más importantes dentro del cristianismo, porque fíjense que cuando Dios estableció la ley, cuando Dios dio los famosos 10 mandamientos, en 3 oportunidades le dijo a Moisés: vaya y consulte con el pueblo, déselos al pueblo para que ellos lo vean, lo lean y me digan si están o no de acuerdo con esta ley. Y Moisés lo hizo así, y bajó y le entregó los mandamientos al pueblo, y el pueblo los leyó, los discutió y le dijeron: sí, Señor, haremos lo que Dios quiere que hagamos. Y después de eso el Señor recibió el reporte de Moisés que el pueblo había aceptado la voluntad de Dios, y el Señor nuevamente le dice: ok, perfecto, ahora reúna a los ancianos y explíqueles la ley. Y después de eso me cuenta y me dice a ver qué dijeron, si están o no de acuerdo. Y se reunieron todos los ancianos de Israel, estudiaron la ley y le dijeron al Señor: sí, Señor, haremos lo que tú dices. Pero no obstante, el Señor dijo: ok, perfecto, ahora quiero que los ancianos vayan y le lean al pueblo y que le expliquen al pueblo la ley. 3 oportunidades. Y si el pueblo acepta, entonces impondremos esta ley como una norma de conducta dentro de nuestra sociedad. En 3 oportunidades el Señor
le dio al pueblo para decir, hombre, no estamos de acuerdo con esto o con lo otro. De tal manera que la voz del pueblo es muy importante. El Señor establece las normas y establece las cosas contando también con la voluntad popular. Pero es increíble que la corrupción realmente esté por encima de eso. Pero nos viene una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Y tenemos que ver entonces cuál es el propósito de Dios con nuestra vida. El Señor sabe que lo amamos, y si nosotros lo amamos, todas las cosas se están ayudando a bien. Y hablaba yo con unos pastores ayer con relación a ese tema, y ellos llegaron a la conclusión de que el plan de Dios es que Él use la iglesia para sacar a luz toda la corrupción. Y de hecho el Señor lo ha hecho. Y el Señor utilizó la iglesia de Brasil para sacar el lavallato. No sé si ustedes recuerdan que tuvimos aquí al pastor Rawelson Rangel, que él es el pastor de unos de los procuradores que estaban haciendo la investigación del lavallato antes de que Vilma Rousseff estuviera destituida. Y él nos contaba y nos decía: sí, sabemos que hay unos casos de corrupción supremamente graves y que ha salido dinero y todo lo demás, pero el problema es que han ido a cuentas cifradas en Suiza, y entonces pues ahí se pierde el rastro, porque la reserva bancaria suiza es infranqueable. Y eso nos contó. Después volvió como a los 2 meses a otra conferencia que nos dictó aquí en Transforma, y nos contó que estuvieron orándole a Dios para que el Señor abriera puertas y les diera luz. Y resulta que la Unión de Bancos Suizos los llamó y les dijo: si ustedes quieren que levantemos la reserva bancaria suiza, por favor llenen este documento por la web y todo lo demás, nosotros vamos a considerar el caso. Y efectivamente lo hicieron, y les dieron los nombres de 150 personas que estaban involucradas en toda esta estafa. De tal manera que en este robo tan tremendo que fue el famoso lavallato. Y eso trajo como consecuencia que esas 150 personas hoy todavía están en la cárcel. 2 presidentes destituidos, etc. De tal manera que el Señor tiene un propósito especial con la iglesia. Y yo pienso que esta situación que se presentó con Libres, el Señor la va a utilizar para sacar a la luz toda esa corrupción que se está presentando. Porque el Señor quiere limpiar este país. ¿Cuánto lo creen? El Señor quiere transformar este país. Y por tanto, pensamos que todas las cosas nos ayudan a bien. Y ese robo que se nos presentó de los votos va a ayudar a bien para este país, porque van a salir a la luz una gran cantidad de situaciones, de cosas que realmente deben ser corregidas. Y la gente de alguna manera tiene que ser amedrentada, porque no podemos seguir viviendo sin principios y valores. El Salmo 138 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Pero depende de ti que el propósito de Dios se cumpla, más tarde o más temprano, con mayor o menor poder o con mayor o menor gloria. El Señor nos da todas las herramientas para poder lograr la gloria de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero va a depender de cada uno de nosotros si ese propósito se va a cumplir, porque el Señor nos dio libre albedrío. El Señor nos dio la libertad de seguirle, de obedecerle o simplemente de rechazarlo, de tal manera que está en nosotros el camino en que debemos seguir. Cuando el Señor nos llama decimos: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero a la hora que tenemos que ir decimos: Señor, ¿por qué no llamas al vecino? Que está más dispuesto que yo. Tenemos que disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo para poderle servir al Señor. El Señor llamó a Abraham, ¿recuerdan ustedes cómo lo llamó? Le dijo: deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te diré. Ni siquiera le dijo: vete tu tierra y tu parentela que lo va a mandar a Estados Unidos, ¿no? Y ya por lo menos uno tiene una idea de qué es lo que va a hacer. Pero él le dijo: y te diré a qué lugar te enviaré. O sea, abandone todo. Punto.
sin rumbo. Se necesita la fe de Abraham para poderle obedecer a Dios. Necesitamos anhelar servirle a Dios. Necesitamos anhelar darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Abraham finalmente fue el padre de multitudes. Y recuerden ustedes el proceso tan largo que él vivió, porque el Señor le cambió su nombre y le dijo: ya no serás más Abraham, sino Abraham. Y Abraham significa padre de multitudes. Y para nosotros Abraham pues no significa mucho, pero para los hebreos, cada vez que el hombre se presentaba: hola, yo soy padre de multitudes, mucho gusto. Ah, sí, ¿cuántos hijos tienes? No, estoy esperando el primero. Ah, sí. Dios, una situación bastante chistosa, ¿no? Para él, y bastante incómoda. Y duró 10 años confesándose que era el padre de multitudes y no tenía ni un hijo. ¡Qué bárbaro! Y pero su mujer se compadeció y entonces tuvo una generosa idea. Y fue cuando dijo: no, pero es que aquí está Agar, hombre, no ha caído en cuenta, ¿no? Y Abraham dijo: no, pues esto es una idea maravillosa. Y además Agar está chusquísima, ¿no? Ahí le faltó fe a Abraham. Al padre de la fe le faltó fe. Qué tremendo, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios: el que se sienta muy firme, mire que no caiga. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nota que de todas maneras el Señor cumple el propósito en la vida de Abraham. Quizás si él no se hubiera acelerado, hubiera tenido a Isaac mucho antes. Quizás no hubiera tenido que esperar un poco de tiempo a que él entendiera que esa no había sido la voluntad de Dios y finalmente hubiera procedido al arrepentimiento. Y por eso, y eso mismo pasa con nosotros. Muchas veces el Señor nos da y nos pone una prueba de fe. Y nosotros flaqueamos en nuestra prueba de fe y entonces nos vamos por el atajo y le damos una solución al problema. Pero eso no es lo que Dios quería. Así pues que vamos a postergar el ver la gloria de Dios. Amén. De nosotros depende que podamos ver la gloria de Dios en menos tiempo o que se demore mucho tiempo en cumplirse ese propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y en la medida en que se demore más, indudablemente vamos a poder hacer menos cosas para el Señor. Y las vamos a poder hacer con menos poder y con menos gloria. Y por eso es importante que nosotros identifiquemos cuál es ese propósito que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros. Y a veces el Señor nos pone en situaciones difíciles como las que vivió Abraham, para que nosotros podamos enfocarnos en Dios y no en el que dirán, no en lo que piensen las personas, sino enfocarnos en Dios y cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y entonces sí podremos pensar como Abraham, que vamos a hacer una gran obra, como él que fue padre de multitudes y su descendencia fue tan numerosa como las arenas del mar. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Abraham no atiende el llamado del Señor? Póngase a pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no atiende el llamado del Señor? ¿Qué hubiera pasado si Pedro le dice: Señor, no, ¿sabe qué? Es que yo prefiero aquí pescar mis pescaditos. Además, los hombres no se pescan con redes y es lo que yo sé manejar. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y morir a nosotros mismos para atender el llamado del Señor. Porque no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que los planes de Dios están lejos de nuestros planes como lo está el oriente del occidente. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Bueno, cada vez que nos ponemos a pensar está más lejos, ¿verdad? De tal manera que no podemos tratar de alinear nuestros planes a los planes de Dios, sino que lo que mejor debemos hacer es morir a nuestros planes para podernos alinear a los planes de Dios. Tenemos que atender el llamado, a pesar de que no esté dentro de nuestros planes. Y esto significa morir a nosotros mismos, morir a nuestros planes, a nuestros deseos. Y para eso necesitamos ciertas cosas esenciales en nuestra vida natural y ciertas cosas esenciales en nuestra vida personal, nuestra vida espiritual. ¿Cuáles serían las cosas esenciales para la vida? Depende quién
a quién le preguntemos. Si le preguntamos a un médico, él nos va a decir, bueno, lo esencial para su vida es que tenga buena salud, que se alimente bien, que haga ejercicio, ¿no? Que descanse. Eso es esencial para la vida de los médicos. Pero si le preguntamos a un biólogo, seguramente él va a decir, pero usted necesita oxígeno, necesita vitaminas, necesita alimentos, necesita algunas otras cosas. Si le preguntamos a un guerrillero, ¿qué es lo esencial para la vida? Él va a decir un fusil, una ametralladora, una trinchera, una cantimplora con agua, ¿verdad? Y suficiente munición. Pero estas son necesidades físicas. Pero nuestra vida tiene también necesidades emocionales y necesidades espirituales. Y tenemos que aprender a vivir en alianza con Dios. Por eso le pusimos este nombre a esta iglesia, alianza con Dios. Porque realmente Dios hace un pacto con nosotros. Y cada uno de nosotros estamos en un pacto con Dios. Estamos en una alianza con Dios. Y quiere decir, la palabra alianza significa que estamos comprometidos con Dios. Y ese compromiso con Dios implica una serie de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y una de ellas, la más importante, es enfocarnos en Dios. Enfocarnos en las cosas que van a ser trascendentes para nuestra vida. No en las cosas que quizás pasan, ¿no? Si ustedes se ponen a mirar la tecnología, cómo ha pasado, nos damos cuenta de que ya no existe el cassette, ¿no? Los fabricantes de cassette ya se quebraron todos, ¿no? Los fabricantes de CDs se van a quebrar próximamente, ya se está pasando la moda. Y vemos una cantidad de elementos que ya realmente no funcionan, ya pasaron de moda, ya no existen. De tal manera tenemos que enfocarnos en cosas buenas. Si vemos nosotros cómo es el desarrollo de la tecnología en el tiempo, nos damos cuenta de que apenas hace 200 años se inventó el telégrafo. La imprenta se inventó hace 500 años. Pero en los últimos años, ¿cómo ha crecido la ciencia de rápido y cómo ha cambiado la tecnología? Que esto se quedó en los años 80, ahí ese cuadrito todavía. Y hoy estamos hablando de la nube y estamos hablando de otras cosas que ni siquiera nos imaginábamos que pudieran existir hace 20 años. Ahora, ¿qué irá a pasar dentro de 20 años? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? Las cosas están cambiando muy rápido y todo cambia muy rápido. Y por lo tanto, cuando nos damos cuenta de esto, realmente nos sentimos que estamos pasando de moda. O sea, cada vez o tenemos que actualizarnos o nos quedamos del bus, ¿verdad? Y el cambio genera estrés, nos genera conflictos, nos genera dilaciones. Ya la persona que no maneja un correo electrónico definitivamente no existe. El que no tenga una página web no existe. Y esto lo decían hace 20 años. Y hoy sabemos que es una realidad. Y todo eso genera conflicto, genera inseguridad, genera incertidumbre. De tal manera que necesitamos renovar nuestras fuerzas para vivir en alianza con Dios y para poder seguir en ese compromiso con el Señor. ¿De dónde encontramos esa energía para poder seguir vivir, para poder aguantar? Quizás buscamos la moda, las terapias, las bebidas energizantes, las pastillas, los sedantes, el gimnasio, ¿no? Una gran cantidad de cosas, nos refugiamos en una gran cantidad de cosas para tratar de sentirnos bien, pero realmente no encontramos allí, sino que la única fuente de poder realmente es Dios. Y sabemos que Dios puede hacerlo todo. Y por eso tenemos que enfocarnos en Dios. Dios tiene más poder del que nosotros nos podemos imaginar jamás. De tal manera que tenemos que enfocarnos en Dios y el poder de Dios va a estar disponible para nosotros. ¿A cuánto les gustaría tener el poder de Dios? Bueno, es sencillo. Se trata de que nos enfoquemos en Dios. Y cuando nos enfocamos en Dios, ese poder va a estar disponible para nuestra vida. En Isaías 40 dice que los muchachos se fatigan
y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová renovarán buenas fuerzas, serán como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. De tal manera que enfocarnos en Dios trae gran bendición a nuestra vida, nos trae energía, nos da poder para poder seguir. Ahora, el enfocarnos en Dios es adorar a Dios, es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Esto es adoración. A veces pensamos que adoración es solamente cuando venimos a la iglesia los domingos en la mañana, levantamos los brazos, cerramos los ojos y nos concentramos en Dios. Ok, esa es una forma de adoración. Pero nosotros tenemos que adorar a Dios todos los días, con todos nuestros actos, obedeciendo la palabra de Dios siempre, dándole el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y esa es una forma de adoración, y es la forma en que Dios quiere que nosotros le adoremos, que estemos enfocados en Él, que Él sea el primero en nuestros pensamientos, que Él sea el primero en nuestras prioridades, que Él sea el primero en nuestros actuares, de tal manera que Él realmente ocupe el primer lugar en nuestra vida. De tal manera que la adoración es el secreto del poder para llevar la vida en alianza con Dios. Usted quiere hacer una alianza con Dios, viva una vida de adoración, enfocado en Él, estudiando su palabra, meditando en ella, poniéndola en práctica, compartiendo la palabra de Dios, ayudando a los demás. El servicio es algo supremamente importante. Dice la palabra de Dios que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo está su vecino? ¿Lo conoce? ¿Qué necesidades tiene? ¿En qué le puede servir? Trate de ayudar a su vecino, trate de enfocarse en esto, porque el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Es el que vive aquí al lado de nosotros, hombre. Que está ahí al frente, abre la puerta de su apartamento y al frente encuentra otra puerta, y ahí sale una persona siempre, y usted, hola vecino, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, hasta luego, punto. Pero usted no se entera de qué situación tiene. Y yo pienso que nosotros tenemos que hacer una campaña para tratar de conocer a nuestros vecinos y tratar de servirle a nuestros vecinos. Y de esta manera estaremos obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y yo sé que, no quiero preguntar, ¿cuántos no conocen a sus vecinos? Pero la verdad es que puede ser que vivamos en el mismo conjunto, pero muchas veces no los conocemos. Vivamos en el mismo barrio y no los conocemos. Sabemos que es un señor que tiene un BM o que tiene un Swift y ya, pare de contar. De tal manera que nuestra responsabilidad como cristianos es ser sal y luz. Pero ¿cómo podemos ser sal si no nos interesa el problema de nuestro vecino? Sino que al contrario nos fastidiamos porque a veces oímos que gritan y todo lo demás allá en esa casa. ¿Quién sabe qué líos tienen? En vez de preocuparnos por ver en qué podemos ayudar, cómo podemos servir. Otra forma de adorar a Dios es descansar en el Señor, es descansar en Él. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces estamos angustiados, preocupados por la situación. Tenemos que orar y poner la situación en manos de Dios, pero también dejar que Dios actúe, porque a veces nosotros con nuestra angustia y con nuestra ansiedad lo que hacemos es hacer una gran cantidad de cosas que lo que hacemos es empeorar la situación. De tal manera que tenemos que tratar de aquietar nuestro corazón y esperar en Dios. Recuerdo el caso de una amiga hace mucho tiempo que finalmente estaba en una situación difícil, pero logró vender su casita, pagó la hipoteca porque el banco le estaba presionando ya mucho y le quedaron unos recursitos, y en su angustia se fue y dijo, no, este es el negocio, y se metió en DMG y estaba feliz. Gloria a Dios, yo voy a recuperar mi casa dentro de 6 meses. Todavía no han pasado esos 6 meses. Tenemos que aprender a descansar en Dios y ver la gloria de Dios. A veces nos sentimos fatigados, abrumados, agobiados, estresados, defraudados, impotentes,
¿Por qué? Porque es que nuestro entorno, el entorno en que nosotros estamos viviendo, es un entorno que realmente nos afecta mucho. Por lo menos, realmente a mí me afecta mucho muchas cosas, ¿verdad? Ven uno las noticias y encuentra calamidades por todos lados, corrupción por todos lados. Se perdieron los principios, los valores. Esta sociedad está llevada al traste, se está desmoronando. Las familias se están descomponiendo. Ya las familias, ya se le dice familia a cualquier cosa, ¿no? 2 hombres y un gato es una familia. Cuando el Señor estableció una familia de papá, mamá e hijos, ¿verdad? Incluso con abuelos, con bisabuelos y con nietos y bisnietos, es una familia. Pero nuestra sociedad, que ha caído realmente en un relativismo moral, ha perdido los principios y los valores, y no hay un fundamento sobre el cual legislar. Y estamos legislando simplemente para defender la tolerancia y no para defender la verdad. Y por lo tanto, el Señor nos invita a que nos tranquilicemos y que nos enfoquemos en Dios y que descansemos y que pensemos en Dios, en su grandeza, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia, en su poder, en sus propósitos, en sus promesas, en su soberanía, en la forma en que Él ha actuado a través de los tiempos. Y vamos a ver que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y lo que tenemos que tratar de entender es cuál es el llamado que Dios tiene para nuestra vida y enfocarnos en Él, porque ahí el Señor quiere utilizarnos para hacer cosas grandes para Él. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo también vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. De tal manera que si el Espíritu de Dios está en nosotros, no importa la situación que estemos viviendo, debemos saber que el Señor va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y que esa situación, por adversa que sea, el Señor la va a transformar en una bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Pero también necesitamos personas con quienes compartir, con quienes animarnos, con quienes compartir la palabra de Dios y con quienes contar para que nos apoyen en oración. Necesitamos personas cerca de nosotros que conozcan nuestra situación, nuestros problemas y que nos den una voz de aliento. Y por eso queremos desarrollar una gran red de grupos de estudio bíblico familiar, o grupos de oración. Y queremos que cada semana podamos reunirnos en la casa de alguien para estudiar la palabra de Dios y para orar los unos por los otros, para saber qué necesidades tenemos y apoyarnos mutuamente también, porque esto es hacer comunidad. Y quizás vamos a hacer algunos grupos que sean homogéneos, quizás hacemos grupos por parejas o hacemos grupos por estudios de temas específicos. Con los jóvenes ya estamos trabajando desde hace rato y hemos estudiado diferentes temas. Hicimos un taller de restauración muy bueno, hicimos otro taller de sanidad sexual excelente, y ahora estamos haciendo un estudio sobre guerra espiritual, sobre sanidad y liberación. Pero lo mismo vamos a estar haciendo con toda la iglesia. De hecho, vamos a abrir ese taller de guerra espiritual para los sábados en la mañana, a las 9 de la mañana, de 9 a 11 lo vamos a hacer. Quizás se nos alargue un poquito hasta las 12. No, de 9 a 11 está bien. De tal manera que todos podamos conocer sobre esos temas de guerra espiritual que son tan importantes para nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y grandes huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Y resulta que nosotros estamos participando en esa guerra espiritual y no somos conscientes de que está en una guerra espiritual, y a lo mejor estamos viviendo situaciones que tienen origen espiritual en nuestra vida y que pudiéramos quebrantarlas, porque el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. De tal manera que, como dice el profeta Oseas, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Que no sea por falta de conocimiento que nosotros tengamos que vivir situaciones adversas.
Y por eso va a ser importante que participemos en este curso de guerra espiritual los sábados a las 9 de la mañana. Los invitamos. Vamos a empezar el primer sábado después de Semana Santa. Igualmente vamos a empezar unos grupos en la primera semana después de Semana Santa. Vamos a empezar unos grupos de parejas y otros grupos de restauración también. Porque a veces necesitamos la ayuda de otras personas que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos, a conocernos a nosotros mismos, porque quizás hay cosas que nosotros no vemos en nosotros y por lo tanto no somos conscientes que necesitamos cambiar, hasta que alguien nos dice: no, pero es que lo que pasa es que tú eres demasiado arrogante, o eres demasiado orgulloso, o eres envidioso, ¿verdad? Y si nos lo dicen en amor, entonces lo vamos a entender. Y si la persona que nos lo dice también está dispuesta a que le digamos la verdad y lo que percibimos de ella, pues lo vamos a hacer también en amor. Y esta va a ser una buena forma para poder reconocer cuáles son los defectos de carácter que han estado controlando nuestra vida y cómo los podemos cambiar, cómo podemos con la ayuda de Dios transformar nuestras vidas para poder servir al Señor. Amén. Porque no podemos salir a servirle al Señor con una cantidad de heridas en nuestro corazón, con una cantidad de complejos, con una cantidad de situaciones que realmente no hemos resuelto nosotros mismos. Es como si mandáramos a un atleta a correr una maratón con los pies llagados. De tal manera pues que vamos a empezar en este proceso y yo voy a estar al frente de estos dos grupos. Así que los invito a los que quieran participar, con mucho gusto. Les recibimos, no tiene ningún costo. Solamente la disposición de su corazón de poderlo hacer. Amén. Y por eso va a ser importante tener ese grupo de personas con quienes vamos a compartir. Ahora, siempre en los grupos vamos a tener dos personas que van a ser líderes del grupo. Porque dice la palabra de Dios que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, uno levantará a su compañero, pero hay del que vaya solo, ¿verdad? Cuando uno se cae, no habrá quien lo levante. De tal manera que vamos a tener un par de líderes en cada uno de estos grupos familiares que vamos a estar organizando. Y los que estén dispuestos a abrir su casa para abrir un grupo de estos, pues les ruego que me lo digan, se lo digan a mi esposa para tomar los datos y nos digan en qué día se puede abrir uno. Ya algunas personas han ofrecido sus casas para hacerlo, pero la idea es que tengamos una casa en cada sector, porque habíamos considerado la posibilidad de dictarlos aquí todos en la iglesia, pero el tráfico es algo imposible en Bogotá, definitivamente es algo tremendo. Así que va a ser más sencillo si buscamos una locación que quede cerca de la casa de alguien y que podamos ir incluso a pie y reunirnos en sus casas. En mi casa vamos a tener también una reunión, pero la idea es que podamos estar diseminados pues en toda la ciudad para que no tengamos que gastar tanto tiempo en la parte de movilización, porque es un tiempo que podemos aprovechar mejor. Amén. Necesitamos personas con quienes tener compañerismo. Esto es muy importante. Y es muy importante que mantengamos estas relaciones de compañerismo, porque esto nos ayuda a motivarnos unos a otros en la fe. Nos ayudan a servirle al Señor, nos ayudan a estar siempre alertas, aprovechando las oportunidades que el Señor nos pone para servirle. En un grupo puede organizarse algún tipo de actividad para apoyar a alguno de los del grupo o para hacer una labor social. El servicio es algo que el Señor espera que nosotros hagamos. De tal manera que necesitamos estos grupos, esta coinonía entre los hermanos. Estas relaciones interpersonales son muy, muy, muy importantes. Porque a veces apretamos tanto nuestra agenda que ya no nos queda tiempo para ir al grupo. Y cuando apretamos nuestro tiempo y nos llenamos de compromisos, lo primero que dejamos es de ir a ese grupo, ¿verdad? Porque pensamos que no es muy relevante. Pero eso implica que también nos vamos aislando. Y después va a ser muy sencillo decir: no, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia, estoy muy ocupado, entonces tampoco voy a la iglesia. Y estoy muy ocupado, entonces tampoco puedo hacer mi devocional. Y estoy muy ocupado y tampoco puedo leer la Biblia. Y estoy muy ocupado y resulta que termina uno completamente apartado de Dios. Y eso es un peligro. La relación se va deteriorando primero con Dios, después con la iglesia, con las relaciones, con la familia y finalmente la salud es la que sufre las consecuencias. La salud financiera, la salud de la familia, la salud física de cada persona.
No podemos desconocer nuestras necesidades emocionales. Nosotros necesitamos compartir con otras personas. De hecho, el Señor nos creó para que vivamos en comunidad. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y qué bueno poderlo hacer entre los hermanos de la iglesia, que estamos tratando de crecer juntos y así nos vamos a poder ayudar en el crecimiento espiritual cada uno. Amén. Es importante entonces que participemos nosotros en estos grupos. Dice la palabra de Dios que no debemos dejar de congregarnos, porque es una necesidad humana el compartir, es una necesidad humana el hacer relaciones. Y cuando nosotros venimos a la iglesia aprendemos, pero también hacemos relaciones. Usted puede aprender también viendo televisión o viendo un video, viendo por el computador o leyendo su Biblia, pero cuando usted se congrega, comparte conocimientos, comparte experiencias, apoya a las otras personas, puede cumplir mucho de lo que la Biblia nos pide. La Biblia nos dice que tenemos que servirnos los unos a los otros, la Biblia dice que nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros, dice que tenemos que orar los unos por los otros, de tal manera pues que cuando nos congregamos podemos entender y tener la oportunidad de poder cumplir con estos propósitos. Quizás usted ha venido a la iglesia en algunas oportunidades, en visitante casual, pero necesitamos comprometernos en llevar una vida cristiana. Necesitamos comprometernos en desarrollar una alianza con Dios. Que cada uno de nosotros nos enfoquemos en Dios y que estemos realmente aliados con Dios. Que Dios sea nuestro aliado, que sea nuestro partner en todas las cosas que nosotros hagamos. Y esto implica compromiso, esto implica que vamos a tener que definir un tiempo para poder estar al servicio de Dios. Y estamos preparándonos para hacer entrar en un periodo nuevo en la iglesia. Y lo primero que necesitamos es entrar en un proceso de santificación. Y por eso el curso de restauración va a ser muy importante para cada persona, porque hay gente que lleva 20 y 30 años asistiendo a la iglesia y todavía manejan áreas de su vida que no se le han entregado al Señor. Todavía dicen mentiras piadosas, todavía tienen algunas áreas de su vida que se las reservan para ellos y que no quieren que Dios entre por ahí, porque eso es el área reservada, ¿verdad? Y nos acostumbramos a vivir con el pecado. Y por eso es importante ese proceso de santificación inicial, ese proceso de restauración. Hay vicios que tienen que dejar, tenemos que abandonar, tenemos que transformar nuestra vida realmente para poder ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuánto lo creen? Por eso vamos a inscribirnos en el discipulado Crecer. Las personas que no lo han tomado, se dicta a las 8:30 de la mañana los días domingos. El taller de restauración lo vamos a hacer el día martes a las 7 de la noche en mi casa. Las personas que quieran pueden asistir a ese taller. El de guerra espiritual va a ser los sábados a las 9 de la mañana y los talleres de parejas van a ser los martes a las 7 de la noche en las casas. La idea es que lo hagamos de esta manera. Así que, por favor, comuníquense con nosotros y nos dicen a qué talleres quieren participar. La idea es que todos podamos estar en todos. Yo entiendo que no se podrá al tiempo, pero usted vaya aprovechando a ver cuál curso, cuál taller puede tomar. Amén. En el discipulado Crecer vamos a estar viendo cómo pertenecer primero a nuestra familia iglesia, segundo, descubriendo la madurez espiritual de cada persona, luego el ministerio de cada persona. Dios nos ha dado dones y talentos a cada uno de nosotros y tenemos que descubrir cuáles son esos dones y esos talentos que el Señor nos dio, porque a lo mejor tenemos dones de sanidades y no lo sabemos, a lo mejor tenemos dones de profecía y no lo sabemos, puede ser que tengamos dones de lenguas y no lo sabemos, de interpretación de lenguas y no lo sabemos, de tal manera que esto va a ser muy importante. Y por otro lado, tenemos que descubrir cuál es la misión que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Esa respuesta vamos a encontrarla cuando tomemos ese discipulado. Y por último, vamos a estarnos preparando para la guerra espiritual. Estamos viviendo en una guerra en la cual estamos participando, así seamos conscientes o inconscientes, pero el hecho de ser inconscientes es una estrategia del enemigo para que nosotros no tomemos las armas y empecemos a defendernos y atacarlo, sino que simplemente estamos siendo blancos de sus acechanzas. Y dice la palabra de Dios que no debemos desconocer las acechanzas del diablo, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. De tal manera que
necesitamos conocer estar en ese discipulado que es supremamente importante. Y por otra parte, necesitamos conocer los principios que rijan nuestra vida. Necesitamos una filosofía muy bien establecida. Necesitamos unos principios muy bien fundamentados, porque todo está cambiando en una forma impresionante. La moral se ha perdido y nosotros tenemos que volver otra vez a nuestras raíces, tenemos que volver otra vez a nuestros principios, tenemos que empezar a imponer ciertos principios en nuestros hogares, en nuestras casas. Y esto es algo que la palabra nos enseña. Y por esa razón es importante que nos enfoquemos en los principios que el Señor ha establecido para poder vivir en esta vida y poder tener familias más saludables, más prósperas y más felices. Necesitamos entonces poder para vivir, que lo encontramos en Dios, personas con quienes compartir, que las encontramos en la célula, y principios para guiar nuestra vida. Y estos principios los vamos a ir descubriendo cada vez que estudiamos la palabra de Dios. El Señor quiere que nosotros estemos eternamente con Él. Y Él espera que cuando nosotros muramos, vayamos a su casa y moremos con Él y estemos disfrutando de su presencia. Pero para eso necesitamos establecer primero una relación con Dios aquí en la tierra. Y esa relación tiene que ser una relación muy fuerte, de tal manera que nos volvamos dependientes de Dios. Amén. Y nuestra relación con Dios va a ser probada también. De tal manera que en la prueba es cuando nosotros de pronto tomamos la decisión de Abraham y vemos que Agar es la solución. Y es cuando nuestra fe se pone a prueba. Y va a ser muy importante que nosotros nos mantengamos en los principios. Esto es vivir una vida de victoria, superar la tentación. De tal manera que si nosotros caemos en el pecado, definitivamente vamos a defraudar a Dios. Salmo 119, 19 dice: forastero soy yo en esta tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Esos principios son fundamentales para poder vivir. Estamos de paso en esta tierra, no vamos a durar mucho tiempo y tenemos un manual de vida que nos va a servir para poder vivir una vida de éxito, una vida de bendición, una vida de prosperidad, no solamente para nosotros, sino para la familia, y no solamente para la familia, sino también para nuestra sociedad, que tanto lo necesita. ¿Recuerdan ustedes la historia del rico Epulón y Lázaro? Bueno, es una historia muy triste, ¿verdad? Porque había un mendigo llamado Lázaro que estaba sentado a la puerta y estaba lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Es una situación supremamente triste de este hombre. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos y, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Estaba angustiado por su familia ya. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Recuerdan qué les contestó el Señor? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, óiganlos. El Señor nos dio su palabra, y lo que tenemos que hacer es oír su palabra y obedecerla. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor no tiene otro mecanismo. No va a venir nuestro abuelo, nuestra mamá, nuestro papá, si ya fallecieron, a decirnos: no, mi hijo, de verdad que esto es cierto.
Ahí tenemos a los profetas, el Señor nos dio la Biblia. Óiganlos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando decimos óiganlos, significa obedézcanlos. No solamente oír, porque de oídas te había oído, ¿no? Decía Job. De tal manera que tenemos que obedecer la palabra de Dios, y esto va a garantizar que vamos a pasar una vida en la presencia del Señor, una vida eterna en la presencia del Señor. El problema que tenemos es la lucha, ¿no? La guerra espiritual. Parte de la guerra espiritual que nosotros vivimos es que los principios que Dios ha establecido para guiar nuestra vida son exactamente opuestos a la sabiduría convencional, a la sabiduría popular. Cómo debemos manejar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras relaciones, está en contravía a lo que dice la palabra de Dios, por la sabiduría popular. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra de Dios que este mundo está en manos ¿de quién? Del maligno. Y por eso la sabiduría popular está infestada de tendencias que están en contra de la palabra de Dios. Y tenemos que saber que eso es cierto y que definitivamente tenemos que luchar contra eso. A veces pensamos que nosotros podemos ganar nuestra entrada al cielo por nuestros propios medios, pero dice la palabra de Dios que no hay ninguna forma de poderlo lograr. La salvación es un regalo de Dios. Y para eso tenemos que aceptar, poner nuestra fe en la obra redentora de Jesucristo. El Señor nos dio la salvación como un regalo, es gratis. Y tenemos que aceptarlo. Pero el aceptar la salvación implica que vamos a cuidar la salvación, y esto significa que tenemos que obedecer la palabra de Dios, seguir caminando en los principios que Dios ha establecido para poder llegar a estar en su presencia cuando el Señor nos llame. Nuestra cultura moderna casi siempre se equivoca. Dicen, puede ganar su entrada al cielo por portarse bien. Si sus obras malas son menos que las obras buenas, no importa, Dios las pone en una balanza y ¡plum!, salió para el otro lado porque fueron más las obras buenas que las obras malas. Esto es falso. Nuestra cultura nos dice, acumula todo lo que puedes y adquiere todo el poder que puedas y vas a ser más feliz. Esto es falso. Dice la palabra de Dios, el camino a la felicidad es el compartir. Dice que es más gratificante dar que recibir, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuáles son los principios y los valores que van a sostener nuestra vida? Hemos pasado de la edad moderna a la edad posmoderna, y esto es algo que quizás no lo hemos analizado muy bien. En la edad moderna se defendió la verdad y se defendió con fuerza. En la edad posmoderna realmente entramos a algo que se llama la postverdad, en donde ya no hay una verdad, todo es relativo, ¿verdad? Entonces, para mí una familia son 2 hombres y un gato, y así que si no lo es para ustedes no me importa, pero para mí lo es. Entonces necesito que la legislación reconozca ese modelo de familia. Y eso es parte de la tolerancia. Y estamos defendiendo más la tolerancia que la verdad. La verdad fue discutida, fue peleada, fue defendida en la época de la modernidad. Y en esta época realmente no hay verdades absolutas. No hay una verdad absoluta. No hay absolutos. No hay nada que sea absolutamente malo, ni hay nada que sea absolutamente bueno. Y entonces me pongo a pensar, ¿será que esa afirmación sí será absolutamente cierta? Siento que no. Estamos viviendo una situación de un relativismo moral que realmente está desmoronando las instituciones, la sociedad, los principios, los valores. El valor supremo hoy ya no es la verdad. El valor supremo es la tolerancia, es no ofender a nadie. Viva y deje vivir. Y si nos ponemos a defender la verdad, nos tratan de fundamentalistas, de intolerantes, de fanáticos, de retrógrados, de antisociales, de anticuados, etc. Y eso indudablemente nos genera más estrés. Pero realmente hay algo más importante que la tolerancia, y es la verdad.
Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puede ser que seamos muy tolerantes, pero vamos a construir nuestra vida sobre una mentira total. Vamos a construir nuestra sociedad sobre una mentira total. Y la sociedad va a colapsar. Y esta sociedad va a colapsar, a menos que nosotros empecemos a transformar nuestra sociedad. Si no hay una verdad absoluta, no hay una base moral para legislar. La legislación está basada en la moral. Y si acabamos con la moral, ¿sobre qué bases vamos a legislar? ¿Sobre lo que cada uno piensa? ¿Sobre lo que cada uno quiere? Entonces vamos a legislar una anarquía total, en donde quepamos todos, como la campaña que acaba de lanzar el presidente Santos. Va a obligar a todos los centros comerciales, a las instituciones públicas, a promover la no discriminación por orientación sexual. Entonces le va a dar unos premios a los estamentos, a las entidades, a los centros comerciales que de alguna manera sean promotores de la no discriminación por orientación sexual. Y para eso entonces les van a tener que hacer una gran cantidad de demostraciones en que realmente la orientación sexual no es importante. Si no hay fundamentos para la vida, no hay fundamentos para la ley, no hay forma de poder legislar sobre la vida, sobre la familia, sobre la propiedad privada, sobre el trabajo, sobre la educación, sobre la justicia. Y el Señor estableció justamente el Estado para impartir justicia, y es lo que menos sucede. De hecho, después del diluvio, ustedes lo verán, el Señor dijo: el hombre que derrame sangre de hombre, por la espada del hombre, su sangre será derramada. Y ahí estableció Él al Estado, estableció los jueces, las personas que tenían que impartir justicia y los que tenían que castigar a los criminales. Y esta fue una base moral, porque es que cuando no hubo el Estado, cuando no hubo quien controlara la maldad, definitivamente la maldad se desencadenó de una forma tremenda, hasta que llegó el momento en que el Señor se arrepintió de haber quedado el hombre y vino el diluvio universal. De tal manera que el Señor estableció el Estado para impartir justicia. Pero hay una base moral. ¿Cuál es? La base moral es que si alguien derrama sangre de otro, él va a perder su vida. El Señor estableció la pena de muerte. Quizá era la única forma de apedrentar al hombre para que tuviera respeto por la vida de los demás. Pero si no existe la verdad, nada importa, porque nada tiene sentido, no hay significado, ni siquiera somos importantes nosotros si no existe una base moral, si no existe una verdad. De tal manera que esto es un caos social. Si no hay una verdad absoluta en el mundo, todo es relativo. Esa es su opinión y debemos respetarla. Viva y deje vivir. No va a haber tierra firme para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Mateo 7:24 nos hace una advertencia importantísima. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tenemos que tener fundamentos sobre los cuales edificar nuestra casa. Dice: descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Necesitamos principios para guiar nuestra vida, porque en este mundo posmoderno todo está al azar, y por lo tanto tenemos que enfocarnos y tocar tierra firme y pararnos sobre esos principios que el Señor nos ha entregado. ¿Qué dice nuestra cultura con relación a este tema? Es tremendo.
Si vemos el entretenimiento, por ejemplo, si vemos el cine, es increíble cómo ha cambiado. Yo pienso que el 90% de las películas ya son porno. Es increíble, en todas hay escenas de sexo, evidentes. Es impresionante. Y pensamos que eso está bien. Y todo este proceso de degeneración de la sociedad se ha venido dando desde hace escasamente 50 años. Desde que se empezó a legislar sobre el aborto y a permitir que el aborto fuera legal. Desde que se persuadió a los diferentes gobiernos que tenían que trabajar con sus pueblos para impedir que se reprodujeran, en vez de cumplir el mandato cultural que el Señor nos dio, de reproducirnos, porque esto era un negocio interesante para los laboratorios, de vender sus anticonceptivos, y la píldora del día siguiente, y los abortos, etc. Y esta degeneración se ha venido incrementando cada vez más. Se empezó a proclamar el amor libre para poder vender más anticonceptivos. Y todo esto está el negocio detrás. Y entonces se destruyó la familia también, porque es mejor promover el homosexualismo, porque eso trae más enfermedades y es mejor negocio para los laboratorios farmacéuticos. Y entonces ahora lo que tenemos que trabajar, lo que tienen que trabajar ellos es la transexualización de los niños, porque cuando un niño se transexualiza, pues hay que darle hormonas de por vida. Y eso es un tremendo negocio para el laboratorio. Y nosotros seguimos como borriguitos diciendo, sí, es que cada uno tiene derecho a la libre expresión de su personalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un fundamento sobre el cual basar nuestra vida y nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita principios. Nos estamos acostumbrando a esta tendencia, pero no podemos perder la esperanza. No podemos perder el optimismo de que nosotros podemos hacer una transformación en nuestro país. Necesitamos transformar nuestra sociedad. Y por eso tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que ser luz, porque este mundo está en tinieblas. Y la respuesta de esto es la santidad. Tenemos que vivir una vida de santidad. Santidad es obediencia a la palabra de Dios. Santidad es servir a los demás y a través de nuestro servicio ganarlos para el Señor. Tenemos que enfocarnos a dedicarnos a hacer exactamente lo que Dios quiere. Y pedirle al Señor, Señor, santidad es lo que quiero, eso es lo que anhelo, es lo que necesito. Si no vivimos una vida de santidad, créame que nos va a arrastrar la tendencia social. Y por lo tanto necesitamos un plan para seguir. Necesitamos definir cómo vamos a hacer para trabajar, para no dejarnos arrastrar y más bien tratar de rescatar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Y por lo tanto tenemos que estar explorando cuáles son las oportunidades que el Señor nos pone cada día para expresar nuestros dones y nuestros talentos, para usar eso que el Señor nos ha dado, porque Dios tiene un plan para nuestra vida, pero nosotros necesitamos identificarnos con Él. Fuimos creados por Dios y para Dios, por lo tanto, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada día. Señor, úsame hoy. ¿Para qué voy a ser útil hoy? Y la respuesta es servicio. Tenemos que servirle a los demás. A través del servicio vamos a mostrar nuestro testimonio y vamos a tener oportunidad de compartir la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dios ya las tiene preparadas. Y lo único que necesita y Él espera es que nosotros andemos en ellas. Él ya lo hizo todo. Solamente necesita la disposición de nuestro corazón para poder caminar en ellas. No tenemos que buscar la aprobación de Dios. No tenemos que buscar la aprobación de otras personas, sino la aprobación de Dios. Sabemos que hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. Si nosotros vivimos en una vida de santidad, ese Espíritu va a estar en nosotros. Hay una diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay una diversidad de operaciones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que lo que tenemos que hacer es alimentar nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, que esté morando en nuestra vida y que esté guiando nuestros pasos en cada momento. Y que podamos decirle cada día al Señor, Señor, úsame como tú quieras usarme hoy. Amén. Tenemos un propósito por el cual vivir.
ese propósito es importante que lo definamos y empezar a construirlo. Cuando no tenemos un propósito, estamos viviendo una vida casual. Entonces no hay razón para levantarse. ¿Para qué me molesta levantarme y bañarme hoy? ¿Para qué continuar un día más? Y entonces a veces nos inventamos un propósito y empezamos a hacer hobbies o a hacer colecciones o a hacer no sé qué cosas, pero eso nunca nos llena, porque el Señor ha creado en nuestro corazón un vacío enorme que solamente Él lo puede llenar. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede llenar ese vacío, y cualquier otro sustituto nos va a defraudar. Pero a veces le damos el primer lugar a la televisión, le damos el primer lugar a las series, le damos el primer lugar al golf o al tenis o a otras cosas, cuando el que debe tener el primer lugar en nuestra vida debe ser Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque podemos enviciarnos en cualquier cosa si no tenemos un propósito definido con nuestra vida y nuestra relación con Dios. Algunos intentan escapar de la inutilidad de la vida por el placer, y entonces organizan un plan para estar divertidos siempre, pero eso cae en vicios, cae en vacíos, en insatisfacción final. Dice, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa en mi vida, decía Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso debe ser lo más importante para nuestra vida, más que el placer, más que los viajes, más que el gozo, más que la diversión. El cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, cumplir el ministerio que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Dios también tiene una obra y una misión para cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros nos comprometamos, y entonces vamos a tener sentido y objeto en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, conectarnos al poder de Dios. Segundo, desarrollar relaciones saludables. Tercero, construir una vida sobre principios. Cuarto, utilizar los talentos, los dones que el Señor nos ha dado. Y quinto, como consecuencia, vamos a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Yo pienso que si nosotros logramos conectarnos con Dios, todo lo demás va a venir como consecuencia. Y lo más importante es eso, conectarnos con Dios. Porque si estamos conectados con Dios, sabemos que tenemos que establecer relaciones saludables. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Sabemos construir una vida sobre principios, y vamos a poder utilizar los talentos que el Señor nos dio, y de esta manera vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Primero que todo, tenemos que conocer a Dios, y segundo, unirnos a un grupo de estudio bíblico. Eso va a ser muy importante. Así que no deje pasar la oportunidad. Únase a un grupo bíblico que vamos a estar estudiando a partir de después de Semana Santa, pero va a ser muy importante que abra su casa. Y si no quiere abrir su casa, pero su vecino lo hace, dígale a su vecino, hombre, hagamos un grupo aquí y estudiemos juntos. Y yo voy a su casa, o otra persona que esté capacitada va a ir y va a ayudarles en ese estudio. Amén. Es importante que tomemos una decisión de servirle al Señor, una decisión de cambiar nuestra vida por algo mejor, de que nuestra vida realmente tenga un propósito en Dios, que no sigamos llevando la vida de una manera casual y despreocupada, sino que tenemos que fundamentarla sobre principios, y tenemos que definirle propósitos e ir cumpliendo esos propósitos para nuestra vida. Amén.